Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando en esta Hacia la Cruz. Es una serie muy interesante y quiero ponerlos en contexto en esta hora. Pero recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos tu petición al número de WhatsApp, ya lo conoces, el 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Mándanos un mensajito, un audio y estaremos orando por tu petición. Recuerda, mi nombre es Pedro Rodríguez y está con nosotros también nuestro hermano José Augusto López con la serie Hacia la Cruz. Y como les decía hace unos momentos, quiero ponerlos en contexto para que podamos entender mucho mejor el mensaje y el consejo de parte de la Biblia para ti y para tu familia. Jesús iba a ser crucificado. Una semana antes, Jesús había llegado a Jerusalén antes de ser crucificado. Si recuerdas tú, él entró en en ese desfile a Jerusalén y la gente le gritaba, Hosana, viva el rey. Debemos entender que en esa semana era una semana muy especial para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, porque el pueblo venía una vez al año a ofrecer un sacrificio a Dios y traían un corderito y ese corderito era sacrificado. El varón principal de la casa ponía la mano sobre la cabeza del cordero y confesaba sus pecados a Dios. Y el sacrificar a ese cordero y la sangre de ese cordero, el que era la que lo limpiaba de sus pecados. Jesús sabía que iba a la cruz y en verdad estaba pues muy mortificado. Debemos recordar que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en esa mezcla de lo humano y lo divino, pues lo humano siempre tiende un poquito a ver la situación más complicada, porque él iba a dar su vida. Imagínate que a ti te dijeran que tienes solo 7 días de vida, pues yo creo que sí estarías bastante mortificado y pues sentir mucho miedo, mucho terror. Jesús sabía que debería cargar los pecados del mundo. Esa era la misión por la que su padre lo había mandado a la tierra, pues sabía que en ese sacrificio iba a haber una separación con su padre. El lado humano quería liberarse de esa muerte horrible, pero sabía que Dios lo había enviado al mundo a morir por nuestros pecados. En el lugar nuestro, Jesús pagó por nosotros lo que nosotros debimos pagar por nosotros mismos. Jesús les dijo no a sus deseos humanos, a fin de obedecer y glorificar a su Padre. A pesar de que nunca tendremos que enfrentarnos a una tarea tan difícil como la salvación del mundo, ir a una cruz, difícil y espantosa, pero también tenemos el llamado a obedecer. Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya eres hija de Dios, debemos ser hijos obedientes. Y ya sea que el Padre nos pida que vivamos y empecemos a vivir una vida en santidad, bueno, debemos siempre hacer su voluntad. Juan 12:27, si tienes una Biblia en casa, el Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, Juan 12:27 dice de la siguiente manera, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado mi hora. Así es que pues era muy interesante lo que Jesús estaba diciendo en este momento. Jesús iba a la cruz
El mensaje de la cruz, donde Jesucristo muere por los pecados de la humanidad, es lo que nos liberta a todo el mundo del pecado y de la muerte. La cruz también representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder de Dios. La cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. La cruz nos demuestra que Dios nos ama y nos valoró tanto que murió en nuestro lugar. La cruz nos enseña que somos hijos de Dios y que tenemos el valor como personas. La cruz nos enseña que Cristo abrió el horizonte de la vida eterna para el hombre. La cruz nos enseña que Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra de pecado. Así es que, pues si tú ya eres hijo de Dios, tienes que valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Y debemos recordar que ese sacrificio es tan valioso porque Jesús no cometió ningún pecado. Él no tenía por qué pagar, pero en el plan perfecto de Dios para salvar al mundo, Dios, dice la palabra de Dios, que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Así es que, pues debemos valorar ese sacrificio, debemos darle gracias a Dios, porque ahora ya tenemos la salvación y tenemos una esperanza, que el día que muramos vamos a estar en la misma presencia de Dios. Te invitamos a que busques los programas que se te han pasado por ahí. Nos puedes escuchar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias. Buenos días. Adelante, hermano José. Muy buenos días, Pedro. Y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta bendición de estar todos juntos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, y el tema, permaneced en mi amor. El tema de hoy, permaneced en mi amor, es fundamental para todos y cada uno de nosotros, los que decimos que somos sus seguidores, porque creemos en la obra de Jesucristo en la cruz, que siendo en forma de Dios, se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es tan importante la comunión con Cristo cada día, que debe ser como una práctica para estar convencidos y seguros que podemos disfrutar de esta comunión o permanencia en su amor. Vayamos a su palabra, Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La capacidad de dar fruto es por resultado de la vida del Hijo que está siendo reproducida en cada uno de los discípulos. Lo que le corresponde hacer al discípulo es permanecer. ¿Qué significa permanecer? En primer lugar, aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador. 6, 54 y 56. En segundo lugar, perseverar o continuar creyendo. 8, 31. En tercer lugar, se refiere a la obediencia que se caracteriza por la fe y el amor. Hechos 5, 29 y Primera de Pedro 1, 22. Sin fe, la vida de Dios no puede llegar a nadie. Sin la vida de Dios, no puede producirse ningún fruto verdadero. Cristo dijo, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros es una relación basada en el amor que se traduce en nuestra obediencia a Él cada día. Cuando nuestro Señor dice, permaneced en mí, está hablando de nuestra voluntad.
de nuestra elección y de las decisiones que tomamos cada día. Debemos decidir hacer cosas que le agradan a Él y nos mantengan en contacto con Él. Y una decisión que creo debe ser la primera es primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto es lo que significa permanecer en Él, hacer su voluntad y no la nuestra. Salmo 143:10. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Es ser su discípulo, que debe aborrecer su vida en este mundo. Significa estar comprometido con Cristo, que no se preocupa de sí mismo. Por otro lado, el que ama su vida la perderá. O sea que el creyente debe de morir al yo. Romanos 6, del 1 al 14. Cuando hacemos eso, el fruto estará asegurado. Definitivamente, porque el fruto viene de Él. 15:5. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviarnos un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. Familia, les invitamos a orar enfocándonos en este tema tan importante para permanecer en su amor. Y les recuerdo que somos familia y que queremos orar por ustedes. Y les recuerdo que nos envíen sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Les recuerdo también que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Permanecer en mi amor. Les decía yo hace unos momentos que el amor más grande, más sublime, el amor más alto es el amor de Dios. La Biblia enseña que hay 3 tipos de amor. El amor de Dios, que es el amor agape, ese es el más fuerte. Luego tenemos el amor filus, que es el filial, que es el de la familia y los amigos. Y el tercer amor es el eros, el erótico, el de pareja, el de esposo y esposa. Pero el amor de Dios es ese amor más alto que cualquier otra cosa. Tenemos que entender esta gran verdad que aparece ahí en Juan capítulo 15, donde en la figura de una vid, Dios nos muestra y nos enseña qué debemos hacer como cristianos. ¿Cuál es la vida de un cristiano? Un cristiano nace para llevar fruto. Pues nos dice en Juan 15 del 6 al 8 que la clave para tener éxito como cristiano es permanecer en Dios. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué es permanecer en Dios? Bueno, permanecer en Dios es hacer su voluntad. Buscar la voluntad de Dios a través de su palabra. Si usted no lee la palabra de Dios, pues no va a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la clave está en permanecer, como una rama permanece en el tronco. Usted, si tiene un árbol ahí en casa, podrá ver cómo las ramas están fuertemente unidas al tronco principal. El tronco principal pues es Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no permanecemos con Cristo? Bueno, el problema es el pecado en su vida. Aunque usted ya es cristiano, no por eso quiere decir que ya no comete pecados. Y el pecado lo aparta
de Dios. Hay pecados que usted tiene en su vida que en su mente piensa que el día que usted quiera lo puede dejar. Pero la verdad es que no puede dejarlo. Y eso lo hace que no permanezca con Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pero ahí no termina la cosa. Sigue diciendo, y se secará. Y se secará. ¿Ha visto personas que enferman y deja de verlos por un tiempo y luego los ve y ya están todos flaquitos, delgaditos? Se secan. Y no solo eso, dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nos hace una referencia directa al infierno. Hay cristianos que no les gusta hablar del tema del infierno, pero el infierno es real. La Biblia nos dice que cuando muramos hay solo dos lugares a donde vamos a ir. Es el cielo o el infierno. Cuando una persona muere, aunque haya sido muy mala, el día de su muerte dicen que era una persona buena. Aunque todos sabemos que no fue así. Así es que hay que tener cuidado. Si usted no tiene a Dios en su corazón, pues usted va a ir al infierno. Así es que mientras haya vida y esperanza, busque a Dios mientras pueda ser hallado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Jesús advirtió a sus discípulos que fracasar en permanecer significa fracasar en la vida. Si usted no está bien arraigado de Dios, pues su vida va a fracasar. ¿Por qué le va mal? ¿Por qué las cosas no le salen? Pues porque tal vez usted no está permaneciendo en Dios. Un pámpano solo tiene vida si está conectado a la vid. Un discípulo solo vive espiritualmente cuando está conectado con Cristo. ¿Cómo estoy conectado con Cristo? Volvemos a lo mismo. La lectura de la palabra y la oración son vitales en la vida de un cristiano para estar conectado con Cristo. Y no solo eso, también la comunión. Debemos buscar una iglesia que sea cristocéntrica, que predique la palabra de Dios, y debemos congregarnos y tener comunión con los hermanos y aún más allá, compartir el evangelio. Donde estemos, que sepan que nosotros somos cristianos y poder compartirlo, tanto de hecho como de palabra. Sigue diciendo, los recogen y los echan en el fuego y arden. El pámpano sin vida no da fruto e incluso su madera no sirve para nada. Esta referencia a arder y al fuego plantea la asociación del castigo en la vida futura y de las grandes consecuencias de no permanecer en Dios. Cuando permanecemos en Cristo, le pediremos con respecto a su voluntad, nuestras oraciones van a ser contestadas. Es una preciosa promesa. Si usted es hijo de Dios y usted está firmemente arraigado a Cristo, pídale y Dios le va a dar. Así es que es bien importante que estemos permaneciendo en la vida con Dios. Gracias, hermano José, muchas gracias y adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y gracias a ustedes, familia, que siguen con nosotros hasta el final de este programa. Y continuamos con la serie Hacia la Cruz. Y el tema, permanecer en mi amor. Familia, cuando el Señor Jesús nos enseña que cuando habla de su amor se refiere a nuestra obediencia, veamos primero como aquel esposo que se pasa todo el tiempo diciéndole a su esposa que la ama, que es todo para él, y en su cumpleaños le trae música y flores y regalos, pero le es infiel a su esposa. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de los discípulos por Cristo se revela al obedecer sus mandamientos. Él ha establecido el patrón de amor y obediencia, 14:31. Se espera que sus discípulos lo sigan, 13 del 15 al 17. Los hechos son mejores
que las palabras. Veamos ahora su palabra. Juan 15, 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús deliberadamente amó a sus discípulos según la manera en la que el Padre lo amó a él. El creyente es motivado por el maravilloso amor de Jesús, que sigue el mismo patrón que el amor del Padre, tanto en su calidad como en su extensión. Permaneced en mi amor. El Señor Jesús lo expresa de manera muy concreta. La obediencia a los mandamientos del Padre es igual para los discípulos que para el Hijo. Primera de Juan 2:3, 3:22 y 24. La dependencia activa y la obediencia motivada por el amor son el camino correcto para todos los hijos de Dios. Sabemos que Jesús amó a sus discípulos al enseñarles, protegerlos, guiarlos, sirviéndoles sacrificialmente y usando su poder y autoridad para hacer estas cosas. De alguna manera, el Padre también hizo estas cosas por Jesús, y Jesús las hizo por los discípulos siguiendo este ejemplo. El Señor Jesús encontraba gran gozo al complacer a su Padre y al vivir de manera fructífera. Hebreos 12:2. El propósito de su enseñanza es dar al hombre vida abundante, no una existencia sin gozo. 10:10. Los mandamientos que sus discípulos han de obedecer producirán en ellos gozo. 17:13. Permaneced en mi amor. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que participa de Cristo goza de una mutua relación permanente con él. El permanecer en Cristo y Cristo permanece en él, el Padre mora en el Hijo. 14:10. El Espíritu Santo mora en él. 1:32. Y los creyentes moran en Jesús y él en ellos. Jesús está lleno de poder, sabiduría, verdad, santidad, devoción, sumisión, sacrificio y muchas otras cualidades. Todas ellas, para hacer hincapié, Jesús dijo: permaneced en mi amor. Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos que habían creído en él indica que algunos pusieron atención a las palabras de Jesús sin haber hecho un compromiso personal con él. Es posible creer en el mensaje de arrepentimiento y el reino venidero sin haber nacido de nuevo. El continuar en la verdad es la marca de los verdaderos seguidores, o sea, sus discípulos. Si ellos realmente se apropiaban el mensaje, encontrarían la verdad acerca de la salvación. Conocer esta verdad acerca de la salvación los libraría de la esclavitud del pecado. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por medio de advertencias y promesas, Pablo y Bernabé fortalecieron y animaron a los creyentes. Con anterioridad, Bernabé había animado a los creyentes de Antioquía de Siria. Las advertencias consistían en la predicación de muchas tribulaciones, y la promesa era la expectativa de que entrarían en el reino de Dios. Cuando el discípulo permanece conectado al amor de Jesús,
Esto te llevará a hacer cosas asombrosas y maravillosas, guiadas por el amor. Mira la cruz, cómo está llena de amor de Cristo. Ahí fue derramado todo su amor. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo más que una persona puede hacer por su amigo es morir por él. Una muerte así es una clara demostración de amor que Jesús mostró su amor al morir por sus amigos, aquellos que le obedecen. Primera de Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si todas las cosas han de hacerse con amor, se requiere tal clase de diligencia y dedicación. Primera de Corintios 12:31b al 14:1. Familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciéndole su amable atención por acompañarnos hasta el final de este programa, invitándolos a que no se pierdan el siguiente próximo viernes con el tema La hermosa oración de Jesús. Reciban un caluroso abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios que nos permite y ayuda a permanecer en su amor. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.